Este es el diseño, chicas. Vamos a esperar, vamos a ver si falta luz, si no acercamos más, hasta que se vea perfectamente bien. Y que ustedes, chicas, miren, este es el diseño en el cual vamos a trabajar. Es algo pequeño, pero bien bonito. Este es el diseño en el cual vamos a estar trabajando, esta hermosa, en este día, esta tarde-noche, ¿verdad? Con todas ustedes. El material que vamos a utilizar, pues realmente es poco. Bueno, el material que yo voy a estar utilizando para hacer estos aretes, chicas, traigo avances porque ya saben que me gusta platicar. Es realmente muy poco. Es alambre calibre número 18, pero ustedes lo pueden sustituir por alambre calibre número 20. Todo va a depender cómo les gusten los postecitos de sus aretes. Aquí pues lo estamos haciendo 100% con los componentes de alambre y los cristales. Vamos a estar utilizando alambre calibre 18, alambre calibre número 22, lo pueden sustituir por 24 o ustedes se las ingenian, ¿ok? Aquí yo estoy utilizando bolita de chapa o puede ser hematita el número 4 y aquí estoy utilizando cristal número 4 y unas poquitas de chaquiras que pueden sustituir también por las bolitas de chapa más pequeñitas o una chaquira de excelente calidad para que sus piezas no se le hagan feas, ¿ok? Bueno, un poquito de alambre para montar lo que son los cristalitos, el contorno aquí de nuestra base. Yo estoy utilizando, pueden utilizar calibre número 28 si es alambre calidad AAA, ¿ok? Y aquí yo lo voy a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Pues nuestras piezas, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar cómo se ve como pulserita. Lo pueden hacer arete, lo pueden hacer una pulsera, lo pueden hacer dije, lo que a ustedes más su musa creativa les indique, ¿ok? Bueno, como yo ya tengo medida mi primer pieza, yo puedo sacar ya mis bases. Pero cuando yo voy a iniciar por primera vez y no hay indicaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Nuestras piezas, nuestro tejidito, nuestros cristales. Es lo primero que nosotros tenemos que tener. De ahí nosotros vamos a decir qué tan grande o qué tan pequeño queramos nuestra pieza, ¿ok? Yo aquí estoy trabajando estas piezas con calibre número 22. Y después vamos a hacer lo que es esta cenefa para el contorno de nuestra base, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Vamos a empezar con el postecito, ¿ok? Y yo voy a utilizar bolitas de chapa, el número 4. Voy a utilizar 15 piezas y ya las voy a sacar. Mañana sí voy a tejer, chicas. Mañana sí voy a tejer en la clase que dé. Buenas noches, amiguita Normita. Aquí yo ya tengo incrustado en mi calibre número 22 los cristales el número 4, ¿ok? Y son 30 cristalitos por el tamaño y la medida que quiero. Pero antes de iniciar, yo ya traigo avances. Vamos a colocar primeramente lo de los postecitos porque todo es repetitivo. Yo voy a trabajar desde mi carrete, pero antes de que lo hiciera no lo trabajé del carrete. ¿Por qué? Porque me gusta saber qué tanto alambre es el que voy a utilizar. Ok, entonces chicas, pues nuevamente para invitarlas a nuestro curso de fusión de técnicas que da inicio el 3 de octubre. Somos 4 maestras más nuestras 2 madrinas, cada maestra, cada instructora. Hemos preparado un hermoso diseño con todas las variantes que ustedes pueden utilizar.
Y nuestras madrinas pues también se pusieron guapas y también van a compartir un hermoso diseño. Realmente los 200 pesos con una pieza, chicas, van a sacar su inversión. El curso deseo, muy bien, amiguitas, ustedes digan cuál es el que quiere. Miren, aquí voy a dejar aproximadamente, yo siempre dejo entre 5 y 6 centímetros por si me llega a hacer falta una pieza, poder enmarcar con el excedente. Bien importante. Y vamos a empezar a enmarcar. Si ustedes no quieren trabajar desde su rollo, desde su carrete, ahorita las leo, chicas, porque si no, no vamos a dar la clase, ¿verdad? Si ustedes no quieren trabajar desde su carrete, con 65 centímetros del alambre calibre número 22, les alcanza perfectamente para sus 15 bolitas o cristales el número 4. Todo va a depender del tamaño. Amiguita Olguita, Mireya, buenas noches, muy bien, hermosa, aquí gustosa de poderlas saludar a todas. En la segunda, chicas, vamos a dejar unos milímetros. ¿Para qué? Para que nos dé espacio y que nuestros cristales o componente a utilizar no se nos encime, ¿ok? Estoy girando nada más. La primer vueltecita queda por arriba y la segunda por debajo. Bien importante, amiguita Olguita, estamos trabajando esta pieza y ahorita se las voy a enseñar cómo queda también aquí de pulsera. Brazalete no es, chicas, porque tiene movimiento. Y así vamos a ir. Todo es repetitivo. Hay personitas nuevas y pues hay personitas que ya tienen más tiempo que cuando inició uno, ¿verdad? Pero para todas nosotros tenemos la paciencia de irles explicando el paso a paso. Amiguita Norita, son 2 vueltecitas, miren, se coloca en la línea de nuestro alambre, aquí está nuestro costadito, nuestra línea, colocamos nuestra bolita de chapa, el número 4 y empiezo a girar hacia arriba, miren, aquí a completo una vuelta, ¿verdad? Y la segunda va por debajo, viene siendo como una vueltecita y media, porque nos tenemos que colocar en la misma dirección. Si no quieren trabajar o quieren sacar costos de sus diseños, 15 cristalitos, 15 bolitas, el número 4 aproximadamente son entre 60 y 65 centímetros de nuestro alambre. ¿Ok? Pregunta y respuesta. ¿Puedo utilizar alambre calibre número 24? Lo pueden hacer, chicas, pero para este diseño se ve bonito con el calibre número 22. A ver, chicas, si tienen otra pregunta, porque se pone uno a explicar el paso a paso y ya no volteo, ¿verdad? Sara Elena, buenas tardes. Saludos a todas las compañeras. Muy bien. Y lo vamos a terminar porque todo va a ser repetitivo. También los cristales rojos, pero yo ya los traigo avanzados. Facilito, poquito material en color rojo para si eres de México, y si no estás en México, si estás en otro país, pues también digas viva México, ¿verdad? Y en dólares, ¿cuánto es del curso? Ivonne, el curso de fusión de técnicas en dólares creo que son $16, pero si son los 200 pesos del 3 de octubre, siempre va a ser dependiendo el tipo de cambio del día. Pero pueden contactar a cualquiera de las maestras.
y del curso Solidario por Cristian, por una causa, noble causa. La maestra Judith Macías les puede dar toda la información, chicas. Yo soy una instructora más, una maestra que mañana me toca compartir mi clase, pero las clases dieron inicio el día 1 de septiembre y al parecer somos como 30 maestros. Son 2 cursos, amiguita Ivonne. Lo que pasa que yo traigo unos aretes puestos, que es lo que me va a tocar compartir mañana en el curso Solidario por Cristian que está o que organizó la maestra Judith Macías. Pero yo también las estoy invitando al curso de fusión de técnicas donde estamos 4 maestras y da inicio el 3 de octubre. Nomás que les di toda la información donde andamos trabajando, chicas, a lo mejor la saturé, pero con el permiso de la administración, si nos permite colocar la publicidad, pues ya ustedes pueden pedir la información, chicas. Es un curso donde estaremos viendo 4 diseños más 2 de nuestras madrinas, pero cada uno de los diseños va a llevar sus variantes, así como estamos impuestas nosotros a hacer una pieza y que les decimos, esto es para dije, esto es para un conector, esto lo puedes aplicar en un tocado. Bueno, despertando esa musa creativa que todas llevamos dentro, ¿verdad? Y agradeciendo siempre, pues aquí a las dueñas de este hermoso grupo por la invitación y por darnos la oportunidad, pues, de promocionarnos, ¿verdad? En donde andamos trabajando. Como les digo, me ausento, chicas, pero cuando llego tengo ocupada toda la semana. Evelyn, no te preocupes, bienvenidas. Muchísimas gracias, chicas, por su compañía. Gracias por siempre estar. Ahí andaremos haciendo ruido, chicas. Trabajando. Como siempre les digo, está bien bonito porque hay mucho por aprender. Nada de decir que no se venden las cosas sí se venden. Ahora sí les prometemos que las cosas, ustedes quieren cosas puras sencillitas y no. La vida no es fácil y los diseños también hay que complicarlos un poquito. Carmen Escalante, buenas noches. Y vamos a colocar nuestra última. Miren, entre plática y plática, esta ya me va a servir porque me gustó el diseño. Y voy a contarlas antes de cortar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Y vamos a dejar otro excedente como de 6 centímetros y voy a sujetar. ¿Ok? Y aquí vamos a cerrar porque luego hacemos fiesta, ¿verdad? Ya los otros cristalitos los traigo de avance, chicas. Marta Partida, bendiciones, bienvenida. Bueno, aquí yo ya le traía el avance, pero quise para que ustedes vean que es súper fácil el enmarcar y siempre vamos a cuidar nuestros enmarques que queden perfectamente y volteamos pieza para que nuestras piezas siempre estén limpiamente trabajadas. Eso pues sí nos enfocamos mucho en estarles comentando, estarles diciendo, ¿verdad? Luz Marina, qué gusto saludarte. Anita Carvajal, buenas tardes, gusto de saludarlas. Bueno, ya tenemos aquí para formar lo que es nuestro postecito, nuestra figurita que es circular para nuestro postecito. Lo mismo se hace, y nomás le voy a dar una pequeña explicación, con el cristal. También incrusté mis 31 cristalitos. Amiguita Carlita, tengo pendiente también en el grupo de Wilmaris, chicas. Pero pronto ahí estaré invitándolas y también platicar, chicas. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer, ¿ok? Lo mismo que hicimos con las bolitas de chapa, los vamos a hacer con los cristalitos, las mismas vueltecitas. Qué gusto saludarte, amiguita Carlita, ¿cómo está? Ya me tocó saludar también a la maestra Wilmary. Qué gusto, chicas, por eso me gusta
conectarme para poder saludarlas a todas. Yo sé que muchas andamos ausentes, pero porque andamos trabajando. Maestra Melanie, Leti, bienvenida. Y así le vamos a dejar ese espacio. Estos milímetros que ustedes ven donde está aquí mi uñita, bien importantes. Dejando ese espacio, no tiene por qué encimarse nuestros cristales. Ya quedó bien claro, ¿verdad, chicas? Miren, para no quitarles más de su hermoso tiempo, pues aquí ya tenemos todos los cristalitos. Y para hacerlo, si no tienen ustedes el rollo completo o quieren saber qué tanto es lo que van a ocupar, para de 30 a 32 cristalitos es 1 metro de alambre. Ok, chicas, para dar este acabado. Y así quedan. Así ya se ve bonito, miren. Leti, buenas tardes, bienvenidas. A ver qué es lo que vamos a hacer. Ya tenemos esto y vamos a formar. Vamos a formar ya con nuestro alambre calibre número 18. Vamos a formar una basecita. Ya ustedes también van a decidir qué tamaño, grande o chiquita. Esta es la base más grandecita y mide de diámetro 2.8. ¿Ok? Yo estoy utilizando mi mandril redondo de estas figuritas, ¿ok? Y es la medida número 8, del más pequeño al más grande. Aquí bien importante. Muchas gracias, amiguita Carlita. Ya luego te pongo fecha, te lo prometo. Aquí bien importante, chicas, que ustedes sí lo van a querer de arete de poste con 2 centímetros, es más que suficiente que dejemos, ¿ok? Pero si queremos arete de ganchito, porque no le vamos a poner el componente superior que trae el diseño, pues dejamos aproximadamente 4 centímetros. Si queremos hacer dije y todavía queremos hacerle portadije al círculo, pues ahí le vamos a ir aumentando. Ahí es donde ustedes van a despertar esa musa creativa y van a decir a dónde quiero llevar el diseño que nos mostró la maestra, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo pequeñito porque pues ya lo traemos, ¿verdad? Y vamos a marcar. Bien importante, luego nos vamos a una base cilíndrica. No necesariamente tienen que tener sus mandriles, chicas, porque muchas veces nos enfermamos y queremos el componente que están utilizando las maestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 8, ¿verdad? Les dije. Ya iba a ir al 9. Pero ese no, ese es otro diseño. Y vamos a sacar nuestra base. Aquí y cortamos. Amiguita Irma Teresita, qué gusto saludarte. Gracias, chicas, por su compañía. Yo creo que se me pasó saludar a muchas personitas. Gracias por siempre estar. Recuerdan que andamos trabajando. Y el jueves cerramos en el Club Mega Guay el evento de Viva México. Chicas, también participen, están muy buenos los regalos, los premios. Luz Marina, buenas tardes, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Bueno, esta es la base que nosotros vamos a tener y nos falta nuestra componente para decorarla, ¿ok? Ya saben que esto va a depender cómo quieran su arete. Ok, vamos a ajustar perfectamente. Si siento que no está bien niveladito, lo volvemos a llevar, ajustamos y definimos bien nuestra pieza, que quede bien bonita. Saludos, Dayana, hasta Honduras. Gracias, chicas, por estar, miren, bien acompañada. Vamos a tomar agüita para seguir. Ya saben, chicas, que me gusta platicar mucho, ni modos. Suced, buenas noches. Ok, chicas, bueno, aquí
Vamos a hacer todos los efectos decorativos porque si le hago lo principal se me van a ir. Entonces vamos a ir paso a pasito, ¿verdad? Vamos a ocupar para hacer nuestra cenefa decorativa del contorno de nuestra base cristal número 4 y vamos a ocupar unas chaquiras. Chaquiras, esta es de la marca Preciosa, siempre digo porque es la que me dura más, chicas. El círculo, amiguita, mide 2.8 de diámetro, amiguita Glo. Y si tienes estas bases cilíndricas, es la medida número 8 de la más pequeña a la más grandecita. En anillo, sí, ya no me dio tiempo, amiguita Norita, pero créeme que luego me lo voy a hacer. Ya tenemos nuestra base, ya tenemos nuestros cristales montados, tenemos nuestras bolitas de chapas montados. Ahora ustedes con el alambre calibre número 28 y yo voy a estar utilizando alambre calibre número 30 o 0.3. Este es de la marca de la maestra Heidi Becerra, el alambre mantequilla al que nombramos, ¿ok? Pero no es de que ustedes no lo puedan hacer con el alambre que ustedes tengan, ¿ok? Y si quieren, chicas, pues está aquí en México ya con la maestra Angélica Colín. Ella les puede dar la información. Vamos a cortar 60 centímetros, ¿ok? Ya saben. No me vayan a decir que no lo van a hacer, chicas, porque pueden utilizar su calibre número 28. El alambre calibre número 30, calidad AAA, no lo hagan, chicas, les va a tronar. Solamente que tengan ya las tejedoras, que tengan este alambre de la marca Heidi Becerra, ¿ok? Y vamos a colocar nuestro cristalito, primeramente, nuestro cristalito número 4, medida 4, y una chaquirita, ¿ok? Y vamos a dejar aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de inicio y vamos a regresar por el cristal, ¿ok? Para ir formando nuestra cenefa. Pregunta y respuesta, chicas. ¿Lo puedo hacer con gota número 4? Lo pueden hacer, les va a quedar más bonito su arete, nada más que yo ya hice algo así parecido. Entonces dije, vamos a colocarle cristalito número 4. Con ese calibre teje el punto peruano. Así es, amiguita, con ese calibre vamos a utilizarlo mañana también, donde nos toca. Y regresamos. Estamos haciendo aquí bien importante que queden bien juntitos, pero no encimados, ¿ok? Aquí estamos. Miren, el tramo pequeño lo dejamos y el tramo más largo es el que estamos trabajando. Ok, entonces, chicas, pues estamos a la vanguardia, estamos trabajando. Chicas, ustedes también trabajen, prepárense, capacítense, vendan sus diseños. Ya vienen los tiempos que ya queremos usar nuestras joyas. Bueno, yo les digo aquí porque hace mucho calor en Hermosillo, pero ya no me quejo tanto, chicas, porque ya no es tanto como antes, como los meses anteriores. Gracias, chicas. Bueno, si ustedes dicen ya le entendí, pues ya pasamos a armar, porque esto ya lo traigo avanzado, es regresar. Ok, si ustedes esto lo estuvieran haciendo con alambre calidad AAA, calibre 30, ya les hubiera tronado el alambre, chicas. En Agua Prieta un friazo, amiguita, y adóptenme. Pido adopción donde haga frío. Ya no sé, chicas, ya que haga frío a lo mejor voy a estar, ay, qué frío hace. Entonces ya he decidido programarme y mentalizarme que pues tengo que adaptarme a cómo vengan las temperaturas, ¿verdad? Miren.
¿Has probado el alambre mantequilla? ¿Quién dice Monterrey 40 grados? Sí, estamos aquí igualito. 41, 42, pero de 50 a 51 ya es ganancia. Sí, amiguita Lupita, el calibre 28 te sirve perfectamente. Un calibre 26 se van a lastimar sus manitas y el polímero va a empezar a botar. Entonces, yo estoy trabajando porque ya le he dicho a la maestra que me ha gustado mucho trabajarlo y cuando son estas piezas, yo sé que muchas ya lo tienen y lo pueden utilizar. Pero antes de tener yo este alambre, utilizaba o utilizo el alambre calibre número 28. Luz María Alvarado Mendívil. El alambre, amiguita, yo sé, Luzma, que no quieres nada con el tejido. Es alambre para tejedoras. Yo sé que me vas a decir que no quieres. Viene en estas presentaciones y es de la marca Heidi Becerra. Aquí en México la maestra Angélica Collin lo tiene, amiguita. Tienen muy bonitos colores. Bueno, con el permiso de la administración, chicas, pero cuando me preguntan me gusta mostrarles. Siempre tengo de todos colores y de todos sabores. Pero mira, amiguita, te sirve para hacer coiling, para hacer todo esto. Y el día que tejas con este alambre, yo sé que sí vas a poder. No seas miedosa, amiguita. Así nos llevamos. Es que nuestra amiguita Luz María no quiere nada con el tejido. Pero un día va a ser tejedora. No, es que muchas veces por sus manitas no pueden, chicas. Y uno lo comprende. Pero de todas formas las invitamos. Fusión de técnicas lleva alambrismo, lleva tejido también, pero con piezas vendibles, bien bonitas. ¿Te ríes, amiguita? Bueno, ¿qué tantas vamos a utilizar? Lo que cubra el contorno de su base. Yo ya tengo medida y probada y a lo mejor me falta una. Son 23, ¿ok, chicas? Para el contorno. Ahora sí, ¿verdad? Ya aquí tengo todo con excedente de alambre, todo perfectamente. Entonces vamos a empezar a decorar nuestra pieza. Porque si no, aquí nos vamos a amanecer entre plática y plática, ¿verdad? Cuando montamos aquí siempre dejamos el excedente y me gusta fijarlo del lado aquí antes del postecito, ¿ok? Para tener firmeza en nuestra pieza. ¿Ok? Luego, si todavía es por primera vez y lo quieren hacer más pequeño, pues lo que tienen que hacer es medir el contorno. Es todo lo que tienen que hacer, así de facilito. Vamos a empezar a utilizar este tramito pequeño para empezar a decorar el contorno. Sí, se ve bien bonito. ¿Es Paraguay, Paola? Ah, pues ahí está la maestra Heidi. Ya tienen varias partes. No sé dónde viva usted. Sé que es Estados Unidos, creo. Y pues no hay como probar, chicas, ¿a poco no? Yo trabajo todas las marcas, ¿para qué les voy a echar mentiras? Tengo de todos los alambres. Pero en sí el tejido con el alambre mantequilla es una maravilla. Ahora que andamos, yo no quería incursionar en la joyería tejida. Tengo muchos años que le estudié, que me preparé. Hay personitas que están más preparadas y capacitadas que una servidora porque todavía hay cursos de capacitación, pero yo no. Me quedé pues con lo que estudié. Y pues soy visual, chicas, y me gusta tanto el punto peruano como el crochet tradicional. El que me pongan, chicas, me pongo. Y si no lo sé, me pongo a estudiarlo. Miren, hasta aquí damos 2 vueltecitas y terminamos aquí este lado para ir limpiando nuestra pieza. Y cortamos. Se ven bien bonitos, amiguita. A ver, dice nuestra amiguita, muy entretenida la plática. Ay, sí, amiguita. Ya digo, no voy a platicar, pero pues es lo bonito.
Y de aquí, miren, ya está sujeto de este lado, pues me voy y fijo. Vamos a fijar primeramente de este ladito y luego nos vamos al otro lado para regresarnos. ¿Ok? Y utilizar todos nuestros alambritos, ¿verdad? Y miren, regresamos dando vueltecita. Es 30, amiguita, y ahorita les voy a mostrar. Tiene una resistencia. Aparte, pues vale la pena trabajar lo que es la joyería tejida en esta calidad de alambre porque tiene durabilidad. Lo puedes mojar y no le pasa absolutamente nada. Soporta el pH de las personas. Bueno, chicas, no me paga la maestra por darle publicidad, pero me gusta recomendarles a ustedes, pues con lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Siempre con mucho cariño y con mucho respeto y pues dándole todo ese lugar a quien merece, ¿verdad? Se ríe la maestra Heidi, no es cierto, chicas, sí me manda mis rollitos de alambre, pero pues soy consumidora, soy una de las clientazas. Pruébenlo, chicas, de veras. Muchas veces dejamos los tejidos o no queremos la joyería tejida por los alambres, pero ya utilizándolos, pues, si eres joven, puedes utilizar hasta el 28 perfectamente. Sí, comuníquense ahí con la maestra. Ustedes pregunten, chicas, y la mera verdad, no crean que estoy echando mentiras. No les recomendaría algo que yo no he utilizado y me ha servido. Entonces tienen muy bonitos tonos. Aquí, miren, ya terminamos y fijo, para que vean la resistencia que tiene. Es calibre 30, chicas. Cuando lo tengan en sus manos, no me van a dejar mentir, van a decir, ¿cuánta razón tenía, maestra? Hola, amiguita Claudia, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a trabajar de nuestro rollo. Esta es la presentación de rollo mucho más grande, chicas, pero la presentación de 50 metros viene así, en estos rollitos bien chiquititos, pero muy rendidores. Ahora sí, miren, voy a estar utilizando el mismo alambrito. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a darle un poquito, un acabado aquí a nuestra pieza y cortamos. Bielka, bienvenidas, chicas, y voy a abrazar el cuellito entre la base y el cristalito. ¿Cuántas vueltecitas? 3 vueltecitas a cada uno. Ok, nos pasamos al segundo. ¿Pueden omitir este paso? Lo pueden omitir, pero a mí me gustó y se lo puse. Ok, aquí, y vamos a enderezar bien nuestra pieza. Dice enamorada del alambre mantequilla. Ay, chicas, ya también me pongo en los enamoramientos esos, el día que tejan. Pues, chicas, gracias por estar. Muchas gracias, amiguita Paola Polímero, por la invitación. Gracias, amiguita Karina Cruz, por tus atenciones. Como les digo, es un grupo bien bonito. Yo creo que son de los grupos que veo. Lo que veo también, chicas, que nosotros preparamos clase. Aquí las voy a comprometer. No hay de otra. Para que hagan el diseño. Preparamos las clases y hay veces que no hacen los proyectos. Entonces decimos, ya están enfadadas, ya tienen mucho, ya tienen repertorio de todo, pero algo que nos motiva para seguir compartiendo a todas. No hablo nomás de mí, yo creo que de todas, ¿verdad, chicas? Pues es ver sus hermosos diseños, ver ese toquecito que le pone cada una a sus diseños. Entonces, pues
me gustaría ver sus tareas. ¿Qué le hace que un postecito nada más? Miren, chica, le estoy dando 3 vueltecitas, 2 vueltecitas, las que ustedes le quieran dar a cada cristalito. Sí, amiguita Karina, bien aplicadas, bien trabajadoras, bien participativas. Y es lo bonito, eso es bien bonito. Eso es un gran trabajo que hay detrás de la administración. Felicidades, chicas, porque el administrar un grupo no es fácil. No es fácil, chicas. Entonces, pues muchas felicidades y pues es lo mínimo, ¿verdad?, que pueden hacer por el grupo y por cada uno de los instructores. Ver sus diseños, ver toda la participación que hay por parte de todas, pero también las tienen bien consentidas porque les hacen rifas, veo que hay dinámicas, esas que hacen a ver si sale, que ya nuestra amiguita Karina ya debe de estar aquí compartiendo clases también con nosotras, ¿verdad? Adri, unos aretes. Así es, amiguita Paola. No, mire, chicas, no hay que ser, hay que darle el reconocimiento. Si nosotros también nos inspiramos de nuestros compañeros, de otros maestros, y muchas veces dicen, ay, es que copió. No, aquí no se llama copiar, es inspirarnos. Un instructor que te inspire y muchas veces las alumnas, ustedes publiquen, ¿qué le hace que no le den crédito al instructor? Ustedes publiquen y siempre les digo yo cómo van posicionándose en el mercado, porque es el mercado, chicas. Cómo van posicionándose, colocando su nombre, su marca, creyendo en las chicas. Los sueños, como les digo, son bien bonitos, pero no nomás es soñar bonito y despertar. Los sueños se tienen que trabajar. No hay de otra, ¿ok? Miren, chicas, ya quedó bien firme. Así por sí solas la presentan. A ver, no sé si dejar un poquito para fijar. Siempre me gusta dejar un poquitito, un poquitín. Aquí estamos, ¿ok? Siempre nuestra pieza, este es el frente, volteamos nuestra pieza y que tenga limpieza. Bien importante. Bueno, paso a seguir. ¿Qué es lo que sigue, chicas? Díganme ustedes. Vamos a formar nuestro relleno, ¿ok? Lo que va. Yo aquí lo hice en tono rojo porque pues estamos en el mes patrio, ¿verdad? Irma, buenas tardes. Ay, muchas gracias, Blanca Ríos. Gracias. Bueno, yo siempre, ya saben, dejo estos excedentes por si me llega a hacer falta un cristalito, pues lo colocamos. Ay, amiguita María Mungarro, qué gusto saludarla. Un abrazote, hermosa, ¿cómo está? María Mungarro. Ella está más cerca de mi hijo que yo. Tenemos un hijo en Canadá y nuestra amiguita María Mungarro está más cerca que yo. Ya pronto nos conoceremos, amiguita. Para el próximo año, con el favor de Dios. Ok, entonces aquí ya les hice la prueba. Tenía 30 y creo que agregué uno más, son 31, pero los vamos a contar para no echarles mentiras. 31, ¿ok? Y todavía este lo voy a dejar por si me llega a hacer falta uno. Y vamos a ir formando nuestra figurita y vamos a agarrar otra vez nuestro alambrito, ni modo, chicas, 50 centímetros aproximadamente para fijar, para ir dándole forma. Maestra Vero, qué gusto saludarla. Ay, muchas gracias, amiguita María Mungarro. Luego la voy a ir a conocer. Se lo prometo. Ok, ahora sí, antes de colocar este tramito, que no me lo lleven los duendes, vamos a ajustar este excedente. Lo vamos a colocar, miren, es el primero. 1, 2, 3 en el cuarto. Vamos a pasar, no más, aquí. Ok, y volvemos. Es para fijar, nada más. Ok.
y lo llevamos hacia la parte de atrás y corto. Bien importante, ir limpiando nuestra pieza. Ay, muchas gracias, amiguita Norita. Creo que lo compartieron el anillo también. Ya por ahí debe de andar la clase. Voy a tener que retomar todas las clases y así ya no voy a batallar. Miren, aquí los 50 centímetros que agarramos de nuestro alambre puede ser 28 del calidad AAA y si tienes mantequilla es el 0.3 y vamos a fijarlo aquí y voy a dejar el excedente, ¿ok? Ya quedó bien firme y vamos a ir formando nuestro círculo. Aquí paso por el cristalito que me quede más cerca para ir formando nuestra figurita. Vamos a ir avanzando y aquí donde nos permita que el enmarque pase nuestro alambre, pues lo vamos a ir pasando para que nos quede bien acomodadito y estas piezas no se levanten. Y nos vamos, ¿ok? Vuelvo y vamos a ir uniendo así como una costurita. De nada, por aquí, cuidando siempre por donde se vaya el alambrito. Si no, si se ve mucho, lo vamos a retirar, ¿ok? Siempre cuidando eso, para que no se vean esas puntaditas. Ahí con nuestra uñita vamos formando y miren cómo vamos a avanzar. Por ahí debe de andar la clase del anillo. Luego se los voy a dar, chicas. Tengo, ya le dije a nuestra amiguita Carlita, la vamos a ir a visitar al grupo de la maestra Wilmar. Siempre me invitan, chicas, nomás que habían dado ausente. Pero como les digo, trabajando, con trabajo. Miren, aquí jalamos. Sin miedo, que vaya quedando como planito. Ya ustedes aquí van a decidir qué tamaño van a querer su aretito. Con un postecito que presenten, chicas, ya con eso nos hacen feliz. Con eso vamos y les comentamos. Pues ahora me hicieron el día bien feliz, chicas, de ver tanto diseño. Hasta yo decía, ¿dónde lo daría? A ver, aquí no quiere pasar. Vamos a pasarlo hacia acá. Y que no se vaya a la parte superior. Siempre acomodándolo, llevándolo por debajo. ¿Ok? Y planito. Ya muchas lo deben de saber hacer, chicas. Ustedes son bien prácticas. Con 22, amiguita Jurenca. Amrita, qué gusto saludarte. Un abrazote. Bueno, chicas, ya saben, si quieren estar en el curso de fusión de técnicas, no se van a arrepentir. Una plática, ya saben, si aquí platico, pues allá tenemos más tiempo, ¿verdad? Para platicar. Buenas noches, qué gusto saludarte, amiguita Amrita, ¿cómo estamos? Miren, al mismo el mar que le busco esa entradita, miren qué bonito, no hombre, un anillo. Ya no me alcanzó el tiempo, chicas. Miren, le buscamos una entradita. Ya su enmarque les va a dar ese por donde pase. Ahí está. A ver, este no quiere participar. Ahí está. Tiene que hacer caso. Se oyen poquito los diseños, chicas, pero al momento que ya les damos todas las variantes que ustedes pueden hacer con las técnicas, pues se van llenas de aprendizaje, más que como llegaron. Eso nos comprometemos. Dice, sí, amiguita.
Luego me preguntaron también por el anillo de mariposa. No sé si sería el primer curso en línea. Miren, vamos a irnos, voltear nuestra pieza y vamos que entre aquí perfectamente, cuidando. Y siempre, como ya tengo un arete, ya se me olvidaba, chicas. Vamos a quitarlo de aquí. Ya se me olvidaba que lo tenía que medir, ni modos. Tienen que hacer siempre trabajar a la par, ¿verdad? Y creo que sí va a participar, que sí va a quedar bien. Porque bien importante. Yo ya estaba acomodando, pero parece que sí me quiere hacer que quede bien con ustedes. Saludos, Marilyn, saludos hasta Los Mochis, Sinaloa. Bien bonito, Sinaloa. Aquí, miren, aquí qué es lo que voy a hacer. Voy a fijar mi alambre y voy a presentar. Antes de limpiar nuestra pieza, amiguita Mina Vázquez, qué gusto saludarla. Un abrazote, amiguita hermosa. Y voy a presentar mi pieza aquí. Y miren, para mí que le falta uno. ¿Por qué? Porque mi otra pieza tiene 32 cristalitos. Miren el huequito. Ahí lo dice. Entonces, todo eso que estoy dejando es para que ustedes digan, híjuela, no me alcanzó. No, pues sí les alcanza. Para esto son los excedentes, colocamos, dejamos el espacio y vamos a enmarcar. Con cuidadito, seguimos. Maestra hermosa, qué gusto saludarte, amiguita. ¿Cómo estás, amiguita Aida Flores? ¿Qué pasó, viejita? ¿Cómo estás? Viejita hermosa, mi amiguita. Hace mucho que no voy a verte. Ya tengo que ir a los Guadalajaras también. A ver. Miren, y aquí ya como que se cierra el círculo, ¿verdad? Puesto, ay, muchas gracias, Marilyn. Miren, ya ves, eso, por eso trabaja uno, para ustedes, chicas. Aquí este no me gustó, miren, me emocioné porque dijeron que habían hecho mis anillos. Tengo que buscar limpieza, bien importante. Aquí ya quedó perfectamente. Y aquí vamos a llevar, este es el único cristalito que va a quedar con 3 vueltecitas. ¿Por qué? Porque yo quiero reforzar. Y lo llevamos hacia la parte de atrás. Vamos a cuidar. ¿A dónde vamos, amiguita Clau? A visitar a nuestra maestra hermosa Aida. A Guadalajara vamos. Y de ir, ¿quiénes iríamos? No, hombre, si las maletas están listas. Luego vamos a ir a visitar a nuestra amiguita. Ok, miren, los hilitos esos que no nos hagan casito, pues les vamos a dar una acomodadita. Vámonos, dice nuestra amiguita. Ahora sí, aquí dejé excedente. ¿Se acuerdan? Ay, muchas gracias, maestra hermosa, amiguita. Aquí presento y todavía tengo que dar un ajustito. Ya saben, nuestro moldecito son nuestras manitas. Este ajustito que estoy dando es como si estuviera uniendo para que quede perfectamente. Y aquí yo voy a limpiar este tramito que dejamos. Vamos a limpiar. Aquí estamos. Y aquí nos acomodamos. Esto yo tengo que acomodar perfectamente como para que se vea bien el círculo. Y voy por mi pieza, chicas, bien importante, ir por la pieza. Para ver que no nos quede diferente. Yo aquí esto tengo que ver que se acomode perfecto. Y ¿cuándo, Mireya? Luego nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer un viaje. Todas las que nos gusta ir, ¿verdad, amiguita Mireya?
bien bello, amiguita Rosadel. Miren, aquí voy a presentar, aquí lo voy a poner. Y con este excedente, pues vamos a fijar, vamos a irnos. Todo es ir uniendo, chicas. Los detallitos es en lo que tardamos a veces, pero nada imposible. Dije, vamos a ir un diseño súper rápido. Es más, las invitaciones y las platicadas que me he hecho, pero no, chicas. Siempre los diseños, por más pequeños que sean, llevan su detalle. Iracema, no, sí, amiguita Iracema. Ya sabes, amiguita. Tenemos que volver, amiguita, a Ciudad de México. Mi amiguita Iracema, cuando vino la maestra Liliana, la maestra Heidi a Ciudad de México, yo no iba a ir, chicas, pero pues me regalaron el viaje de cumpleaños y pues allá andaba. La que no iba a ir, pues fue la que se divirtió más, yo creo. Todavía la maestra Melanie me habló para felicitarme, recuerdo, y yo, no voy a ir, amiguita, porque pues los vuelos a última hora salen en esto y tal. Pues más tarde en colgar que ya tenía el viaje de regalo y pues fuimos compañeras de cuarto. Miren, me voy a regresar, chicas, porque si no, yo voy a ver el error. Ustedes no, pero yo sí. Aquí está. Era un alambrito que no se había ajustado a la base y pues son cositas que debemos de cuidar. Entonces, quien tenga la oportunidad de salir con nuestra amiguita Iracema, no se va a perder. Ay, lo único que le decía, amiguita, no me vayas a dejar porque yo aquí soy una papa, aquí sí me pierdo. Sí, amiguita Gaby Cárdenas. Sí, no, lo gozado, ¿quién me lo quitó? Muy a gusto. Pues me tocó conocer a muchas chicas. Bien bonito. Y las chicas en clases y yo y mi amiguita Iracema, pues en las compras. ¿Qué les pasa? Pero sí, a Guadalajara sí me animo a ir solita, pero a Ciudad de México sí llegué solita, pero allá nos estaban esperando. Entonces, ya que venga la maestra Heidi, que ella organice algo, chicas. Porque, pues fue de mucho aprendizaje. Gratos recuerdos, amiguita Gaby. A ver, vamos a pasar aquí. Bien bonito. No se me enfaden, chicas, no se me vayan. Y no se les olvide, si quieren información para nuestro siguiente curso en línea, fusión de técnicas, pues aquí están las maestras. Amiguita Moni, veo a mi amiguita Moni. Pues ya saben, chicas, ya saben. Va a ir un poquito de todo en las técnicas, amiguita Clau. ¿Ya apartaste tu lugar para el curso de fusión de técnicas? Iniciamos 3 de octubre, cuesta 200 pesos, 4 maestras, la maestra Heidi Becerra, la maestra Melanie Hernández, la maestra Angélica Collin y una servidora. Y tenemos 2 madrinas de lujo, que es la maestra Brenda Muñoz y la maestra Liliana del Carmen Reyes. Traen unas piezas bien bellas para compartir con todas nosotras. Y yo siempre me acuerdo de la maestra Lupita. Salimos ganonas porque seguimos aprendiendo. Y las alumnas ya saben que yo también hago tarea, chicas. Y vamos aquí. Ya aquí, ya saben ustedes que tienen que dejar bien firme todo, ¿ok? Para no entretenerlas más. Todo que no se levante nuestra pieza, la acomodamos y todavía le damos como un puchoncito para que quede como un caparazón de tortuga, así bien bonito. Cuando nos quedan esos huequitos, pues no se asusten, no vamos a tejer, ¿eh? Yo busco un punzón o busco un crochet para acomodar.
todo debemos de cubrir y acomodar, que nos quede perfectamente. Vamos a bajar. Bien bonito que quede. Todo acomodadito. Y aquí yo lo voy a terminar de fijar. Vamos, todo que se acabe todo el alambrito. Ahí está. Lupita Miramontes, si viene a Guadalajara la llevo a dar un tour a Chapala, Tequila, Tlaquepaque, Tonalá y al Centro Joyero. Ah, muy bien, Lupita, mira, ya tenemos tour. Chicas, ya saben, alisten las maletas. Ya tenemos Lupita Miramontes. Tómenle un pantallazo porque si nos va a llevar. Sí nos va a llevar, primero Dios. Vamos a ver si este año pues nos toca ir. Ya tengo, sí fui, pero ya no tan seguido. Como ahora ya todo encargamos, chicas, ya todo llega. Yo creo que ya gasta lo que, si ya nomás ve las ventas uno. Ok, entonces aquí vamos a retirar, chicas. Y giramos. Vamos a acomodar perfectamente, que nos quede bien bonito. Y luego vamos a invitar al otro. Aquí nos falta levantar un poquito, acomodar, que quede bien el relleno, bien ajustadito, todo eso. Entonces aquí y lo presentamos. Miren para ese botoncito. Miren qué bonito se ve. Una conchita. Bueno, ya tenemos aquí nuestra pieza. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue, niñas? Díganme. Vamos a dejar de una vez nuestro arito. Maestra Brenda, qué gusto saludarla, bienvenida a este hermoso grupo, Maestra Brenda. Ya llegó una madrina. Madrinas de lujo, chicas. Dense la oportunidad con la medida número 2 de nuestra pinza 6 en 1 con su pinza cónica. Hacemos nuestro arito, ¿ok? Aquí ustedes ya perfectamente les queda un aretito. Voy a ver la medida, ¿por qué? Porque qué tal que es más pequeño. Y sí, es más pequeño, yo sabía. Yo sabía que lo había hecho con la 1. Entonces vamos a retirar, no pasa nada, cortamos un poquito, con 1 centímetro que dejemos, es perfectamente. Ahí está, que quede bien nuestros acabados, bien importante. Gracias, chicas, gracias. Sé que son horas de clases y que allá andan y a lo mejor ya de cena, ¿verdad? Pero somos nocturnas. Ok, ya tenemos nuestra parte de aquí de abajo y ustedes pueden hacer una pulserita también, chicas, ingéniense todo. Bueno, lo mismo que hicimos, vamos a hacer con nuestras bolitas, ¿ok? Aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Puede ser 15 o 16. Pero en esta creo que le puse 16 y las vamos a contar. Son 16. ¿Ok? Ahora sí. Esto ya saben que son por si les hace falta alguno. Y vamos a hacer lo mismito. Lo mismito que hicimos. Todo repetitivo. Para que lo hagan. Que no se les pase absolutamente nada. Y vamos a cortar. Lo bonito es la plática, chicas, de los cursos, ¿verdad? No, maestra, cállese, díganme. Díganlo, chicas. Vamos a cortar 50 centímetros, ya saben. O si no, calibre número 28. Del calidad AAA. Acomodamos que no se salgan aquí. Y vamos a fijar nuevamente. Son más poquitos. Bella Mae, buenas noches, qué gusto saludarte. Chicas, qué bonito saludarlas, qué bonito venir a compartir
Gracias a un grupo tan participativo. A todos los grupos, chicas. Muchas gracias, gracias, gracias. Como les digo, ahí vamos a andar esta semanita. Me van a ver como en la sopa. Hasta en la sopa me van a ver, chicas, esta semana. Esta semana nos toca trabajar. Es tan bonito trabajar, ¿verdad? Porque pues, si no trabajamos, si no nos apasionamos y nos enamoramos por algo, pues, como que la vida se hace rutina. Entonces mañana yo la clase del curso Solidario por Cristian lo tenía en la tarde, chicas, por si están. Por si ustedes ya están unidas, pero va a ser a las 11 de la mañana, hora México Centro. Para mí van a ser las 10. Entonces vamos a seguir trabajando, ya traemos avances también en el proyecto y el jueves pues cerramos en Megaguay. Aquí vamos a ajustar, miren qué bonito se ve en dorado. Con hematitas pues ya saben que la calidad pues no se les va a hacer absolutamente nada. Ya saben que cuando el alambre se vea, ustedes con su uñita, con una pincita pues van a ir a perfeccionar. ¿Ok? Ahora sí. Como ya me quedó perfectamente los 16, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo hacia adentro y cortamos. Ay, muchas gracias, Marta Tobar. Qué bueno que les guste, chicas. La mera verdad, todos los diseños de todas las maestras están bien bellos. El tiempo que le dedican, las noches cuando no llega la musa creativa de qué vamos a hacer, ¿no les pasa? ¿O nomás a mí? Imagínense cuando nos piden diseños y que nos dicen, se lo dejamos a su criterio. Así tengo clientas yo, chicas. Quiero 50 dijes y como usted me los quiera hacer. Ay, Dios. Pero qué bonito. ¿Por qué? Porque confían en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a terminar aquí. Ahí está, abrazando doblemente y ajusto. A ver, este excedente que dejamos nos va a servir para colocarlo en nuestra basecita. Y ahí está, miren, el botoncito. Y aquí limpio, tiene que estar. A todas nos pasa, amiguita. Bueno, vamos a hacer un postecito, ya vamos más avanzadas. Miren, yo ya lo traigo hecho. ¿Lo quieren que lo hagamos? Porque yo ya lo traigo perfectamente y ya está terminado, chicas. ¿Ok? Este postecito, pues, esta pieza tiene que ajustar o embonar aquí. Amiguita María Esther, qué seriecita, ¿cómo estás? Platícame qué has hecho, cómo está, cómo sigue su nieto. ¿Cómo estamos, amiguita? Y lo vamos a trabajar con calibre número 18, chicas, ¿ok? Vamos a limpiar aquí. Siempre vamos a acomodar. ¿Y cómo lo hice? Vamos a ver, ¿cómo lo hice, chicas? Díganme, porque se me olvida. No es cierto, no se me olvida. Vamos a limpiar puntas, estamos trabajando calibre número 18. ¿Ok? Aquí tengo un tramito. Ahí, boto. Y vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 en la medida número 1 y vamos a hacer 2 aritos, 1 y 2, ¿ok? Ahora nos vamos a nuestra base cilíndrica y creo que aquí utilicé las 5, ¿ok? Ya tenemos nuestro arito doble y vamos a buscar nuestra base cilíndrica. 1, 2, 3, 4, el 5 creo que nos fuimos al 5. Y ahorita les voy a decir el diámetro, ¿ok? Y vamos a ajustar perfectamente. Ay, qué bueno, amiguita María Esther. Y vamos a ajustar aquí, siempre cuidando aquí, ¿ok? Y nos vamos a seguir aquí. Sería vuelta y media. ¿Ok?
Y creo que sí, es la medida. Ay, qué bueno, amiguita hermosa, qué bueno que ya todo vaya bien y que ya nos estemos integrando, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar nuestra pinza plana, la que tenga curva, y vamos a escuadrar, pero aquí la puse muy abajo. Tengo que volver a nivelar. 2, 4 y 5, ¿ok? Aquí. Y aquí nos agarramos y que quede centradito, ¿ok? Aquí. Y nivelamos bien. Estamos trabajando, háganse de cuenta que de su carrera. Luego colocamos en el centro y vamos a escuadrar para que nos quede nuestro postecito, ¿ok? Nuestra base y el poste. Yo dejo aproximadamente 1 centímetro o yo ya tengo mi pinza de goma. Cortamos. Marcela, mira, amiguitas, qué bárbaro. Las tengo bien ausentes. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Y vamos a quitarle el excedente. Aquí me ayuda. O igual, la que tenga su escarilador, pues lo utiliza, ¿ok? Pero es la misma función. Ahora sí, lo mismo que hicimos con la grande, pues vamos a hacer con esta. Y aquí el duende ya se la llevo, ya saben, ¿verdad? Qué bueno, amiguita Marcela. Te esperamos en nuestro próximo curso Fusión de Técnicas. Y para las personitas, yo ya sé, ya se me olvidaba, es que me gusta estar hablando, chicas, ni modos, ya no voy a hablar. No es cierto, miren, de 1.8 es el diámetro. Y yo tomé la medida número 5 de la más pequeña a la más grandecita. Arquitecta, no la saludé, qué gusto saludarla. Buenas noches, ay, que veo sus caritas y digo Rocío Nava. Ay, chicas, salúdenme, Malú, Arias, Nayibe, a todas. Ya saben, chicas, que las llevo en mi corazón. Y aquí, bien importante, con estos excedentes casi siempre los utilizo para fijar. Aquí. Y con el más larguito, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo estás, amiguita arquitecta? Siempre nuestra amiguita arquitecta nos acompaña, nomás que ella ya es toda una profesional. Ya las ocupaciones no nos dejan, ¿verdad, amiguita? Echarnos la platicadita. 3 de octubre, amiguita Marcela Quintana, fusión de técnicas. Vamos a ver de todo un poquito, de todo un poquito. Los diseños están bien bonitos. Recuerden que, por ejemplo, pues yo mi pieza, ya luego se las estaremos compartiendo. No crean que no las tenemos, no las estuviera invitando, chicas. El compromiso con ustedes, con nosotras, ella ver las piezas y no tanto la pieza, las variantes que ustedes van a realizar, pero están bellísimas. Ustedes contacten a cualquiera de las maestras, la maestra que le caiga más bien. 200 pesos y creo que son $16. O todo va a depender del tipo de cambio del día que hagas el pago. Y puedes contactar a la maestra Melanie, a la maestra Angélica, a la maestra Heidi o a una servidora. A las madrinas no, porque no las vamos a poner a trabajar. Ellas van gustosas, se les invitó y pues nosotros encantadas, chicas, de veras. Quien ya conoce el trabajo, pues de la maestra Liliana, de la maestra Brenda, súper recomendadas las maestras. Bien bonito que trabajan y sobre todo como el respeto que tienen, ¿verdad? Para nosotras. Les he aprendido muchísimo. Como les digo, yo quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir capacitándome, quiero seguir disfrutando este bello arte, ¿verdad? Ahora sí, a lo mejor me verán más calmadita, chicas. Sí, ando un poquito más calmadita porque dentro de todo, pues nos debemos de cuidar nuestra salud, ¿verdad?
Pero como les digo, aunque ande ausente, ando trabajando. Mis manitas no pueden estar sin hacer nada. Miren, vamos a fijar y corto. Y aquí ya voy a retirar. Es número 4, Adri, y es bolita de chapa. No más que es de buena calidad, chicas. Pero con la hematita, pues ya saben, aseguramos que no le va a pasar absolutamente nada. Y luego, miren, moldeamos el botoncito. Aquí vamos a sacar un poquito. Esto sí, tienen que ir haciendo sus aretitos a la par y sin platicarle tanto, ¿verdad? Como la maestra. Pero y aquí ya ustedes ajustan. Si no lo quieren a esta altura, pues van a ir nivelando lo que son sus postecitos. Y así, aquí ya traemos otro, miren. Todos quedan diferentes. Este quedó chatito, pero me gustó. Vamos a ponerle este. ¿Cuál se le asemeja más? Creo que por acá debo de tener otro. Para ya terminarlo. Es número 4 lo que estamos utilizando, hermosa. Es bolita de chapa o hematita. Cristal el número 4. Y aquí, pues quedó nuestro arito doble. Vamos a incrustar. Y ya estamos casi terminando, finalizando, chicas. Bien contenta, bien bendecida. Vamos a hacer a un ladito el cristalito para que nos deje acomodar bien nuestra pieza y poder regresar a la perfección. Que quede bien acomodadito. Ya se lleva al salón, a la estética y ya tenemos nuestro par de aretes, chicas. A mí me encantaron. Aunque hagan unos postecitos, no sean malas. Ustedes compartan tareas. Angélica, bienvenida. Normiux. Bienvenidas a todas, chicas. Bueno, aquí está. Les platiqué más que lo que les di, chicas, pero es lo bonito. Es lo bonito venir a platicar, venir a decirles en qué andamos trabajando. Muy mexicanos, muy roja. A mí me encanta el rojo, chicas. Y el azul. Bien bonitos. Lupita Miramontes, hermosísimos. Bueno, de aquí ustedes pueden hacer diferentes diseños, ¿ok? Ya aquí tengo yo los postecitos. Miren, este iba a utilizar. Ya lo tenía todo preparado. Pero pues, ahorita, a ver si quitamos lo rosa, que se vea mejor el rojo. No, vamos a poner aquí. Vamos a poner nuestra esfera decorativa. Divinos, gracias Karina, muchísimas gracias, chicas. Miren, aquí les voy a mostrar para la que no le gusten los aretes, ¿ok? Opciones. Puedes utilizar nada más una parte. Estos son unos aretitos vendibles, es un postecito, es algo de diario. Puedes colocarle aquí en esta parte una gotita. Muchas cosas con lo que a mí me encantan las ruedas, chicas, los círculos, me encantan en los diseños. Aquí vamos a levantar un poquito el caparazón. Siempre darle movimiento para que se quede lo más similar. Pero si ustedes no quieren aretes, a esta parte le ponen un poste de esos aretes, siempre de esos postes feos, le digo a la maestra Heidi, yo nomás de jugando, bien bonitos y pues ya lo hacen más ad hoc a la moda. Pero si ustedes quieren hacer una pulsera, pues ¿qué es lo que cambia? Todo es lo mismo. Lo único que va a cambiar, chicas, son las bases donde vamos a montar nuestras figuras, nuestros círculos que nosotros hagamos. Pregunta y respuesta nuevamente. Como yo ya he trabajado muchas veces poniendo en el contorno las gotitas, el número 4 y el número 6, Mayra Carolina, muchas gracias. Marilyn. Maestra, ese juego con pulsera, ¿en cuánto se podría vender? Miren, mijas, ustedes van a sacar, por eso les digo, es bien importante la zona donde ustedes vivan. Hermosillo es una zona cara. Entonces, yo, por ejemplo, puedo competir en precios porque soy distribuidora de los alambres.
pero ustedes siempre tienen que costear, por eso más o menos ahí les doy las cantidades de alambre que estamos utilizando. Y pues la regla dicen que se multiplica por 3, pero no regalen su trabajo, chicas. Bueno, aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo les voy a voltear. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Hacer un arito doble, formamos el círculo completo, se vuelve a ir nuestro alambre, nos posicionamos en el centro y terminamos con aro doble. Es lo diferente para montarlo en una pulsera y miren, bien elegante. Esa la hice ahorita, chicas, antes de entrar a clases. Entonces, pues ustedes miren, esta pulserita vendible, bien elegante, bien bonita. Amiguita Carmelita, tan cerquita y tan lejos. Un abrazote, ¿cómo estás, amiguita? Te invitamos a nuestro próximo curso en línea, nuestro taller, curso en línea, fusión de técnicas, amiguita. A ver si en este te toca estar. Ok, miren, chicas, bien bonito, un hermoso regalo para nosotras, para venderlo, pero ustedes ahí vean, analicen, saquen cuentas de sus precios y no regalen sus piezas. Aquí ustedes, ahí va otras. Ani Vázquez, estás de cumpleaños, hermosa. Un abrazote, fue tu cumpleaños, o no sé, yo ya quiero hacer fiesta, ¿verdad? Si ustedes quisieran hacer un collarcito, miren, ahorita se me está... Bien bonito, Yolotín, qué bueno, chicas, que les guste, eso es lo que me gusta, que les guste. Miren, ¿qué podemos hacer? Cascadas, a mí me encantan estos diseños. Agarrar, miren, hagan de cuenta que esto no está. Y ustedes se van formando. A mí estos diseños me fascinan, chicas. O ya le van agarrando forma. Ay, muchas gracias, Isabel Rivera. Muchas gracias, chicas, por su compañía. Gracias, amiguita María Mungarro. Aquí por los postes no se dejan acomodar, chicas. Pero una forma circular, algo. Ay, sabe, a mí me gustan mucho las hojas y los círculos, chicas. Me inspira. Ay, muchas gracias, amiguita Ani Vázquez. Muchísimas gracias. Pues ya saben, miren. Es algo súper sencillo, es más lo que le platico, pero me gusta platicar, chicas, porque va impregnado, cada diseño va impregnada la plática, ¿verdad? Y motivarlas, chicas, no se desanimen ustedes, que nadie les corte sus alas, al contrario, esas alas que se empoderen, que sigan creciendo y sigan disfrutando lo que a ustedes aman hacer. Eso es lo bonito. Y les recuerdo, los sueños son bien bonitos, pero los sueños se tienen que trabajar, no hay de otra. Y los anillos, Jurenka, los anillos, ¿qué puedes hacer? Una base entramado que quede algo circular y tú montas, ya sea, esto tiene que ser más pequeño, más bien tiene que ser para nuestro anillo algo en esta formita. Miren, por ejemplo, esta base de este anillo, quien lo tenga, en vez de poner aquí donde puse esta concha de abulón, ustedes colocan esta pieza y les va a quedar bien bonita, y todavía si le ponen este efecto decorativo, pues va a ser un anillo de lujazo, mira, y si te gustan los maxi como a mí, pues todavía muchísimo más. Miren, chicas, me gusta porque ustedes también me dan ideas. Bien bonito. Si también no quieren por economizar y porque les gustan los diseños más vendibles, más comerciales, vamos a utilizar esta pieza nada más y le ponen hilo chino en tejido macramé y una pieza súper vendible, súper diferente y algo diferente que mostrarle a nuestros clientes, ¿verdad? Ah, no, a mí me encantan los anillos, pero miren, ya me falta el anillo y no crean que esta nomás es... Déjenme buscar cómo, porque sí lo tenía, pero ya no me alcanzó el tiempo, chicas. Ya saben que me gusta enseñarles muchas cosas, pero pues esta semana tenemos pues clases todos los días, ¿verdad? Miren qué bonito. ¿A poco no les gusta? Ya no me alcanzó, pero yo iba a salir con un anillo de estos. Y si lo quieren más pequeñito, esta es la misma medida. 2 le faltan nada más. Miren qué bonito.
colores del unicornio. Maestra Tere, a ver si nos puede acompañar maestra Tere en nuestro próximo curso Fusión de Técnicas que iniciamos el 3 de octubre. Qué gusto saludarla. Bien bonitos los colores, chicas. Ustedes combinen. Aquí son de las tiritas que ya vienen con todos los colores, pero utilicen 5 colores de cada uno, completan sus 32 cristalitos y les va a salir esta pieza. Y con 16 cristalitos pues les va a salir una pieza más pequeña. Aquí no corté mis alambres, yo le puse una espiral para tapar mecánica. Pero miren qué bello, bien bellos, bien elegantes, chicas. Pues dice, avísenos dónde tienes las clases. Muy bien, bueno, mañana, chicas, yo estaré en la mañana a las 11 horas México Centro. Para las de Hermosillo son las 10 de la mañana, chicas, estaré en el curso solidario por Cristian. Es un curso que organizó la maestra Judith Macías. Si gustan pedir información, tiene un costo de 100 pesos. Este curso inició el día 1 de septiembre y somos 30 instructores, 30 maestros somos y mañana, el día de mañana me toca mi clase y pues yo traía el arete puesto, ¿verdad? Que le voy a dar mañana, lo voy a trabajar en perlas, chicas. Esta es la pieza que yo voy a dar el día de mañana. Vamos a colocarle un poquito de tejido y tejido vikingo. Entonces, si no están, chicas, pues todavía están a tiempo y si ya están, las espero mañana que me acompañen. Para que valga la pena la levantada temprano. No es cierto, chicas, sí me levanto temprano. Un abrazo, maestra Tere, y lo voy a trabajar en perlas, chicas. Ya lo tengo hecho, miren, se los voy a mostrar porque de la vista nace el amor. Ya después, chicas, voy a mostrar el diseño que vamos a presentar en el taller. Miren, en perlas, qué bonito. ¿A poco no les gusta? Pues ese es el que voy a trabajar mañana y el jueves cerramos Mega Guay con este hermoso diseño. Mega Guay también tiene promociones y si participan, pues van a participar en la rifa. Este es el diseño con el que voy a cerrar el jueves, chicas. Y pues, ¿qué me queda? Muchísimas gracias, amiguita Paola, por la invitación. Gracias, amiguita Karina. Maestra Sari, mañana lo voy a dar, maestra Sari, en el curso solidario por Cristian. Está bien bonito, lo voy a trabajar en perlas, chicas. Pues ya les mostré, se ven de diferentes, miren. Es el mismo diseño, vamos a colocar un poquito de tejido, pero nada que ustedes no puedan hacer, bien facilito. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, chicas, y pues ya saben, ya quedó la invitación para el curso Fusión de Técnicas que da inicio el 3 de octubre, el costo es de 200 pesos, somos 4 maestras, la maestra Heidi Becerra, la maestra Melanie Hernández, la maestra Angélica Collin y una servidora. Y tenemos madrinas de lujo, chicas, la maestra Liliana del Carmen Reyes y la maestra Brenda Muñoz. Unos diseños bellísimos, son 6 diseños, pero no nomás son 6 diseños, es plática, es aprendizaje, es abrir esa musa creativa, despertar esa musa creativa que todas tenemos dentro y decirles todo el abanico de posibilidades, cada una de las instructoras, todo lo que ustedes van a poder diseñar. Miren, si de aquí ya me inspiré con muchos diseños, imagínense, chicas. Pues muchísimas gracias, chicas, gracias por su compañía. Siempre bendecida y agradecida con contar con la participación de todas ustedes. Muchísimas gracias, chicas, a todas las que compartieron los diseños que en estos 3 años, 4 años, ya no sé ni cuántos llevamos, ¿verdad? Hemos estado compartiendo. Ahora pues andamos un poquito más ausentes, pero como les digo, cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier duda en la que nosotros podamos aportar, pues ya estamos para complacerlas, ¿verdad? Muchas gracias maestra Heidi por su compañía. Pati Núñez, pues muchísimas gracias, chicas, que tengan una linda y bendecida noche. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora. Soy Carmen Ayala y cada uno de los diseños está
está realizado de lo más profundo de mi corazón y con mucho cariño para todas ustedes. Espero pues ver muchos diseños, chicas, o mínimo 5. ¿Para qué? Para que nos motiven y estar cada día compartiendo con todas ustedes. Sé que va a ser una pieza que se les va a vender. Que Dios me las bendiga, chicas, y muchísimas gracias a todas. Bye.